¿Qué tal amigos? Muy buenos días, con el gusto y el placer de saludarlos. Como cada semana, su servidor, Eduardo Casillas Águila, en otra edición de La Sabatina. Y en esta ocasión quiero platicar con ustedes un tema que es un tema de mucha actualidad. Todos escuchamos todos los días y a todas horas en redes, en la información, en los periódicos, en las noticias y en los temas políticos, lo que es el liberalismo. El liberalismo, pero nos hemos puesto a analizar qué es precisamente esta palabra, qué significa. Tiene que ver, por supuesto, con la libertad, ese tema tan importante, esa virtud, ese valor tan interesante que si no es el principal es de los más importantes que existen, el valor de la libertad. Y como tal, pues se han hecho los análisis desde varios puntos de vista y desde varias aristas para analizar lo que es la libertad. La libertad, pues nosotros podemos enumerarla como en el ámbito público y en el ámbito privado. Pero ¿quiénes fueron los que estudiaron precisamente el término de liberalismo, que es el que nosotros queremos tratar? Porque la libertad como tal, pues sí podemos decirle a nosotros que se da en el ámbito público y en el ámbito privado. Y entonces buscamos que en el ámbito público sí tenga el Estado una intervención parcial, un Estado interventor, para que pueda regular las relaciones que existen entre los individuos y entre los ciudadanos. Mientras que en el ámbito privado, bueno, pues ahí sí no vamos a, no estamos muy de acuerdo en que se meta, en que se inmiscuya el Estado en el ámbito privado de cada uno de nosotros. Ahí sí que se nos respete la privacidad. Pero el término liberal como tal, nosotros lo entendemos desde que estudiamos un poquito y leímos, poquito, no crean que mucho, a dos de los grandes autores por allá del siglo XVIII, del siglo XIX, que fueron uno de ellos, clásicos, Alexis Henry Charles de Clerec, Visconde de Tocqueville, este francés que fue un jurista muy importante, un pensador, un político, bisnieto de un monarca que fue Luis XVI y que planteó precisamente cuáles fueron los principios del sistema liberal. Otro de ellos, no menos importante, fue el británico John Stuart Mill. Este británico pues también estableció, que fue un filósofo muy importante, pues casi el ABC de lo que es el liberalismo, muy influyente con sus teorías en este sistema, en este liberalismo clásico. Él era partidario de una corriente que se llama del utilitarismo, que es muy interesante también, pero que es otro tema muy extenso, pero muy interesante, el utilitarismo. Y entonces, pues hay muchos más, Jeremy Bentham, Adam Smith, John Locke, y modernos también hay muchos, porque estos son de los clásicos. Pero se vino, por eso fue el liberalismo y luego después llegó el neoliberalismo. Pero vamos a ver el sistema liberal y neoliberal que nosotros tratamos. Tenemos que analizarlo desde otros puntos de vista. Primero son dos culturas, desde dos culturas, que es la cultura liberal, en donde es el Estado gendarme, y entonces se trata de que el Estado participe lo menos posible. La única tarea que debe de tener el Estado, o que se dice tiene, es el de vigilar, el de estar atento para impedir que los individuos se hagan daño mutuamente, estar ahí vigilando. Y esto es en la cultura liberal, mientras que en la cultura socialista, ahí el Estado sí interviene, y el Estado tiene que intervenir para cuidar que se dé, por ejemplo, se me ocurre una justicia distributiva, para que se hagan leyes que se respeten los derechos de los trabajadores, para que se hagan leyes en donde se respeten los derechos, toda la clase de los derechos, el derecho a la vida, el derecho a la vivienda, el derecho, todos los derechos humanos. El Estado tiene que estar presente, pero eso no es mucho del agrado de quienes están a favor del sistema liberal, hoy sistema neoliberal. Y en lo político, bueno, vemos también que en lo político los neoliberales quieren la más mínima participación del Estado. Sin embargo, ellos sí participan a través de organizaciones no gubernamentales, organizaciones de la sociedad que le llaman ellos, que los Coparmex, que las organizaciones patronales, de comerciantes, sobre todo industriales, y en partidos que se vinculan, pues obviamente,
con este tipo de doctrinas. Y por eso quienes están de acuerdo en las doctrinas neoliberales pues son los partidos que se llaman en la geometría política de derecha, como en este caso el PRIAN, y de los que están y coinciden con la ideología de izquierda en la geometría política, pues son los partidos socialistas, donde quieren la intervención estatal, la intervención paternalista, la intervención para una socialdemocracia, como son los partidos en este caso de Morena y el PT, sí, por citar algunos de ellos. El Estado en lo económico queremos, pues, en este panorama del neoliberalismo, en la economía, ¿qué es lo que interesa? ¿Qué es lo que priva, mis amigos? El mercado, la economía del mercado, y a esto se le llama capitalismo, mientras que a la economía estatal, a la economía paraestatal, intervencionista, pues se le llama socialismo o comunismo, y se encuentran encontradas, siempre han estado muy encontrados. Hay quienes comulgan con las ideologías de derecha, que hoy se les llama conservadores, igual son hoy neoliberales y muy respetables. Quienes no están de acuerdo y militan por el otro lado, pues es los de izquierda con los sistemas socialdemócratas. Pero habrá nosotros que analizar en nuestra historia qué pasó. Nosotros éramos un país en donde existía más tendientes hacia un nacionalismo revolucionario, le llamo yo a un nacionalismo, a un sistema social producto de la revolución, porque pues, fueron las clases desprotegidas, los campesinos, sobre todo, quienes se rebelaron para acabar con aquel estado de cosas en el porfiriato, en donde se encontraban precisamente con esta dictadura tan tremenda. Y entonces tuvo características sociales y se implementaron pues programas de carácter social con estos gobiernos. El más importante de todos ellos, pues no digamos el de Adolfo López Mateos, pero el más importante el de Lázaro Cárdenas, donde se establecieron normas de carácter social e intervención. La más importante con López Mateos, bueno, la estatización de la industria eléctrica. Pegaron de gritos los liberales de aquel entonces. Luego Lázaro Cárdenas con que fue los ejidos, la colectivización de la tierra. Imagínense que se los quita a los pequeños propietarios, pues también aquello fue el caos. Pero luego, curiosamente, con Echeverría, ¿recuerdan ustedes con Echeverría cuántas empresas públicas existían? Existían los ferrocarriles, había hoteles, bueno, había hasta un equipo de fútbol, el Atlante, que era del Instituto Mexicano del Seguro Social, tiendas como la CONASUPO, la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, donde compraba directamente los productos a los ejidatarios, el maíz y los frijoles, y se los vendía sin intermediarios al pueblo, a la ciudadanía, pues salían mucho más baratos. Pero luego vino la privatización, no digamos los ferrocarriles, la aviación, en fin, muchísimas empresas eran de carácter, los ingenios, los fertilizantes, en fin, el Estado era un Estado que participaba, un Estado de carácter tendiente a la socialdemocracia muy fuerte. Llegó después, ¿quién? Ustedes saben quién llegó. Bueno, pues el rey de los neoliberales en México, don Carlos Salinas de Gortari, quien vino a implementar el sistema neoliberal en México. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo? Pues inmediatamente las comunicaciones, los teléfonos, pues se los dio a su amigo, porque se hicieron licitaciones en donde quedaron todos los amigos. Los bancos se los dieron a los amigos, las minas se las dieron a los amigos, las empresas públicas fueron mediante este sistema desincorporizadas del Estado y se privatizaron. Y esto siguió después con Cedillo, con Ferrocarriles Nacionales, siguió después con Fox, los ingenios, siguió con Calderón, las minas, y pues terminó con Peña Nieto, con la reforma energética, en donde se privatizaron en compañías para que existiera entonces las compañías privadas, la explotación del petróleo, y finalmente pues la Comisión Federal de Electricidad, que hoy se pretende mediante una reforma
que retorne para que el Estado sea una empresa pública y no una empresa privada. Este es el gran debate en el que se encuentran. ¿Quiénes? Los que se encuentran en la geometría política en la derecha, que son los hoy llamados conservadores o neoliberales, y los que se encuentran en la geometría política de la izquierda, que son los que tienen un contenido social y que piden que el Estado intervenga, que sea un Estado paternalista, que sea un Estado que logre de alguna manera emparejar, aunque sea tantito, estas desigualdades tan tremendas que existen entre los que todo lo tienen y lo tienen de más y de sobra, y los que no tienen nada, ni lo más elemental. Y el Estado dice, es necesario que yo me venga para poder intervenir y para poder hacerlo. Hay quienes están de acuerdo en una postura y hay quienes están de acuerdo en el otra. Si tú, mi amigo, estás de acuerdo en que el Estado no intervenga para nada, bueno, estarás de acuerdo en la partidocracia que existe ya, porque hay partidos de derecha, como es el PRIAN, y van a estar con el sistema neoliberal. Y habrá los que no estén de acuerdo con esto, que se van a inscribir en la geometría política en la izquierda, y bueno, pues habrá partidos de tendencia de izquierda, como es el caso de Morena y el PT. Y entonces ahí podrán ustedes escoger el partido que más les agrade, y la tendencia ideológica, muy respetable y muy respetada, no hay que pelearnos. Yo tengo amigos que están a favor, pero con todo, del sistema neoliberal, que sostienen que no debe de participar el Estado. Pero también tengo muy buenos amigos que dicen, no, se hace necesario, por ejemplo, que el Estado participara en tiempos de Echeverría con la Ley Federal del Trabajo, que se vinieron a consignar y a garantizar los derechos de los trabajadores. Si no, pues imagínense nada más. Hoy están interviniendo para que este tipo de conductas laborales, el outsourcing y estas otras cosas, bueno, hay quienes sostienen una cosa, yo no quiero ser parcial en una o en otra, así están las condiciones. ¿Qué les pareció, mis amigos? Ustedes tendrán la mejor opinión y ustedes estarán del lado que a ustedes más les agrade. Su opinión es la más importante, muy respetable y muy respetada. Muchas gracias, amigos, por su atención. Me dio mucho gusto platicar con ustedes. Me despido y la invitación para que la próxima semana, si Dios nos presta vida y licencia, nos veamos nuevamente en otra edición más de La Sabatina. Hasta la próxima y mucho éxito.